Hola a todos, hoy es 2 de enero y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Tengo ahora un problema con el adaptador de red de Wi-Fi y es por eso que he tenido que darle internet al computador a través del celular como un módem USB. Y esa es la razón por la cual no tengo la cámara en estos momentos activada. No hay suficientes puertos USB en mi computador para hacer esto. No importa, vamos directamente hacia los cambios en el terreno. En la región de Kursk no tenemos actualizaciones relevantes, algunos ataques de drones del ejército ruso en contra de los movimientos y las posiciones ucranianas. En este caso vemos un vehículo blindado ucraniano que está moviéndose por esta zona de transporte de infantería que es impactado por los drones habituales, los drones comunes del ejército ruso. Este sería el reporte y en general no tenemos más información relevante en esta zona. Nos vamos ahora hacia el norte de Kupiansk. No tenemos tampoco cambios significativos en esta región. Algunos ataques con el sistema Sontsipyok. El ejército ruso estaría impactando las posiciones del ejército ucraniano en esta zona. Probablemente va a haber una operación terrestre para cerrar estas regiones que están muy alejadas de la línea de reabastecimiento ucraniana. En el bolsillo de Kupiansk de la parte norte. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos algunas actualizaciones de mapeadores prorrusos alrededor de Tierny. Según se entiende, el ejército ruso habría avanzado aún más después de la captura de Ivanovska, aproximadamente de esta forma. Sería el avance más reciente del ejército ruso. Vamos a ir a el mapa de estos mapeadores prorrusos para tener un poco más de claridad sobre esta nueva información. Esta es la actualización en cuestión, un poco hacia el norte, hacia el noroeste de Ivanovska. El ejército ruso ha avanzado, ha aumentado su control en estas líneas de árboles y por lo tanto en los campos de esta misma zona. Volvemos a nuestro mapa de referencia, seguimos un poco más hacia el sur, hay una pequeña actualización, una pequeña corrección en el terreno donde se entiende que el ejército ruso ha tomado posiciones en Bielagorovka, una villa que está en la región de Siversk. Estas serían las imágenes donde las fuerzas ucranianas están atacando las posiciones del ejército ruso con drones suicidas. Como vemos, los golpes sobre estas especies de fortificaciones, algunos edificios que ya han sufrido con los embates de la guerra. El ejército ucraniano impactando estas posiciones donde se asegura están los soldados del ejército ruso. Es por eso con estas imágenes se ha actualizado esta región del terreno. No hay actualizaciones relevantes en esta zona, no hay más cambios en el mapa. En Chazov Yar tampoco tenemos actualizaciones importantes, pero llegando hacia la región, hacia la ciudad de Taretsk, tenemos algunos cambios reportados por las fuentes independientes como Suriat Maps, en este caso acercándose hacia el Terricón Shakhty-Taretska y también la industria de producción minera. El ejército ruso ha avanzado sobre estas áreas de viviendas privadas en la parte noreste de Taretsk. Se entiende que aproximadamente el 90, el 85% de Taretsk ya estaría en el completo control del ejército ruso y también hoy tenemos un reporte de más avances del ejército ruso cerca de la villa de Shchervinovka y también tenemos confirmaciones de la presencia del ejército ruso en esta misma villa por parte de ataques del ejército ucraniano, en este caso con un tanque T-80. El ejército ucraniano estaría usando este tanque como una especie de sistema de artillería en contra de las posiciones rusas. Vemos los disparos del vehículo ucraniano y esta es la zona donde ellos están impactando las posiciones del ejército ruso. Nos vamos ahora hacia Pakrovsk. Tenemos actualizaciones muy importantes. Finalmente se cierra todo lo que habíamos hablado al respecto de Vazdishenka y el movimiento del ejército ruso para cortar la vía N32. Esto es lo que ha estado sucediendo. Recordemos que aquí hay fortificaciones importantes. Estamos en la misma zona en nuestro mapa de fortificaciones. Esta en amarillo, exactamente la fortificación de la que estábamos hablando ayer
ha quedado completamente en el control del ejército ruso. Los informes nos confirman que los rusos han tomado toda esta región que en estos momentos estoy señalando con el cursor. Solidificando estas posiciones, el ejército ruso se va a permitir avanzar y cortar sin ningún tipo de obstáculos la vía N32. Claramente los ucranianos van a tratar de organizar defensas en estas líneas de árboles, en algunas de estas posiciones de explotación agrícola también en esta zona, pero no es exactamente lo mismo como si lo son las posiciones fortificadas que el ejército ruso no necesita enfrentar directamente. Exactamente, esta es la ruta por donde los rusos se van a mover hacia el norte, hacia el noroeste y cortar la vía N32. Vamos un poco más hacia el oeste, llegando a Pakrovsk. En este caso tenemos reportes que ya he publicado ayer en nuestro grupo de Telegram. Una brigada muy importante, la brigada 155, Ana de Kiev, una brigada que fue entrenada en Francia, que tuvo mucho el foco de los medios occidentales, evidentemente, ha colapsado ante los combates. Según la información de las mismas fuentes pro-ucranianas, varias fuentes ya lo confirman. Esta brigada, al intentar de entrar en combate, 1.700 de sus soldados escaparon, trataron de huir. También se abre una investigación en contra de el comandante en jefe de la brigada número 155, Ana de Kiev, que estaba siendo equipada con una gran cantidad de vehículos, sistemas de artillería y armas francesas. Un nuevo fracaso para el ejército ucraniano y una nueva vergüenza a nivel internacional. Tenemos algunas correcciones en el mapa. En Novy Trudsk el ejército ruso se ha movido un poco más hacia arriba y también tenemos información de algunos mapeadores prorrusos de que aproximadamente este sería el avance concreto del ejército ruso en la cercanía de Novy Trudsk hacia arriba, llegando a Selene. Nos vamos ahora hacia Shevchenka y desde Shevchenka hacia el oeste, porque como podemos ver en este mapa hay muchas actualizaciones importantes, confirmaciones, podríamos decir, del completo control ruso sobre Novovasilievka. Esta información nos llegaba hace un tiempo. Según se entendía, había ocurrido un contraataque ucraniano, esto no se pudo solidificar. Los rusos han nuevamente capturado, avanzado y ahora tienen el completo control confirmado de estas posiciones. Tenemos ataques del ejército ucraniano que confirman todos estos avances. Vehículos ucranianos que estarían abriendo fuego en contra de las posiciones rusas. Han sido publicadas estas imágenes por las mismas fuentes pro-ucranianas y es por eso que tenemos toda la villa completamente en el control del ejército ruso. Más de estas imágenes, un BMP-113, vehículo de transporte de infantería de producción de los Estados Unidos, en servicio hoy en el ejército ucraniano. Estas son las imágenes, videos que confirman la presencia del ejército ruso. Han sido publicadas hoy. Incluso tenemos también más geolocalizaciones y ataques de artillería en estos puntos. También hacia el norte de esta misma posición, en Salena. El ejército ruso también ha capturado estas regiones. Informes de mapeadores pro-ucranianos en Volkova y un poco más hacia el oeste de Volkova. El ejército ruso también ha ampliado su control. Reportes también de los mapeadores pro-ucranianos y tenemos presente, aunque aquí no está marcado en este mapa, el movimiento del ejército ruso por estas líneas de árboles. Un poco más hacia el sur también hay movimientos del ejército ruso en esta zona. Vamos a apoyarnos en los mapas pro-ucranianos y mapas independientes para tener un panorama más amplio de lo que estaría sucediendo en este lugar. Esto es Deep State, la actualización para el 1 de enero. Vamos a la actualización del 31 de 2024 y el 1 de enero. Una vez más, 31 y enero. Movimientos importantes del ejército ruso, completo control de Nova Elisavetovka, ampliando también sus movimientos en esta zona gris. Por toda esta área el ejército ruso ha avanzado, incluso también tenemos reportes de fuentes prorrusas de que los rusos han avanzado también al sur de Uspienovka, lo que es muy importante porque habrían cortado esta vía de comunicación que también cortaron en Novovasilievka. Recordemos que el ejército ruso entró por el sur, por estas líneas de árboles, por estos ríos, cortó
esta vía amarilla que he dibujado y es por eso que toda Nueva Basilivka hoy ha caído. Tenemos geolocalizaciones, las estábamos viendo y lo mismo estaría sucediendo en Uspienovka, el mismo método del ejército ruso, líneas de árboles, atacar hacia las vías de comunicación y cortar completamente, separar del reabastecimiento de estas villas, destruir completamente a las tropas ucranianas dentro de estos pequeños asentamientos y después capturarlos. Aproximadamente este sería el control. Vámonos un poco más hacia el norte. También Salona y los campos al norte de Salona habrían sido capturados según también algunas fuentes prorrusas. Este pequeño Terricom sería el objetivo más apremiante para el ejército ruso en estos momentos. Aquí hay una pequeña elevación, probablemente depósitos de la explotación minera, algunos desechos que han sido apilados en este lugar se han convertido en un pequeño Terricom. El ejército ruso tiene como objetivo capturar esta zona elevada. También tenemos avances del ejército ruso en Volkova por las líneas de árboles, también copando este terreno. Vemos que es un avance progresivo en distintas direcciones con distintos vectores de movimiento que se consolida cada vez más y avanza relativamente rápido. Seguimos en el mapa de Deep State, en este caso un poco más hacia el sur, en el bolsillo de Andriivka, Constantinopla. El ejército ruso ha avanzado, algo de lo que habíamos hablado ayer, pero lo más importante, la actualización más reciente es este vector del ejército ruso. Incluso también tenemos actualizaciones de mapeadores independientes de que los rusos ya capturaron completamente la estación de tratamiento de aguas. Nos movemos entonces al mapa de Calibrated. En este caso también tenemos todas estas actualizaciones. Volkova hacia el oeste en verde, el avance del ejército ruso. Lo más reciente, la completa captura de Nova Basilivka en amarillo. También una actualización reciente, estos campos. Y aquí justamente en el sur de Uspienovka es donde tenemos los reportes de mapeadores prorrusos de un avance en este punto. Esta es la imagen que nos comparten estos mapeadores prorrusos. Aquí está Saliena, Nova Basilivka, no está escrito el nombre, pero es aquí donde tengo en estos momentos el cursor y esto es Uspienovka. Uspienovka y en el sur de Uspienovka el ejército ruso se estaría consolidando, muy importante, usando los ríos. Toda esta región en verde sería el avance del ejército ruso en esta zona y si nos movemos también un poco más hacia el sur, ya habría caído Slavianka y Petropavlovka en el control del ejército ruso, lo que es muy importante. Esta información no la manejan todos los mapeadores. Esto sería una primicia de Calibrated que estamos presentando hoy en nuestro reporte del 2 de enero. Ya vamos a establecer todos estos avances en nuestro mapa de referencia y esto es de lo que les estoy hablando. El bolsillo de Andriivka, Constantinopla, ya Kurahava ha sido completamente superada, asegurada por el ejército ruso, no hay ninguna duda y ahora los rusos siguen avanzando en los campos y aquí están las plantas de tratamiento de agua hacia el noreste de Yantarnae. El ejército ruso también ha seguido capturando este terreno. Tenemos que movernos a nuestro mapa de fortificaciones, a nuestro mapa de referencia también. Inicialmente en el mapa de referencia todas estas actualizaciones ya están establecidas. Hay que recordar este movimiento del ejército ruso hacia el norte. Toda Pishana ya también estaría en el control del ejército ruso. Nos vamos hacia el sur porque aquí hay algunas actualizaciones que faltan. Tenemos reportes de fuentes pro-ucranianas de un avance del ejército ruso en Nova Elisavetovka. Esta información ya la teníamos, pero lo más importante para nosotros sería este avance que está completamente confirmado, al menos en esta versión. Tenemos una confirmación de las tropas del ejército ruso en Petropavlovka. Esta sería la imagen. Estos que serían las unidades de infantería del ejército ruso que están sobre esta zona. Tenemos un video donde se ven a los rusos transitando por este lugar. Esta es la confirmación y la geolocalización de la presencia del ejército ruso en esta zona. Vemos después una pequeña explosión probablemente en este punto, pero los soldados continúan su avance.
Así que habría caído, según el mapeador independiente de Calibrated, aproximadamente toda esta región. Es importante, Slavianka, La Vía y Petropavlovka, que es esta otra villa. Esto probablemente lo podemos conectar ya con los avances del ejército ruso ahora en Shevchenka. Ahora vamos a alejarnos un poco una vez haya establecido estas áreas en nuestro mapa de referencia. Aproximadamente de esta forma sería el avance del ejército ruso. Desde Sonsovka todas estas operaciones han salido para capturar estas villas. Vemos que después de la caída de Shevchenka y después de que los ucranianos perdieron estas fortificaciones que nosotros ya hemos visto y contrastado la información de los mapeadores pro-ucranianos, la información de nuestro mapa de fortificaciones. Una vez los ucranianos pierden estos puntos, ya Petropavlovka, que es esta villa, y hacia el norte Slavianska está completamente perdida, porque justamente si ponemos atención, el reabastecimiento de estas dos villas venía directamente de Shevchenka. De Shevchenka sale esta vía que se va hacia el norte. Aquí está Petropavlovka y más hacia el norte Slavianka. Después de aquí ya no hay más vías. Ya el ejército ruso tenía posiciones en los alrededores. Un avance significativo. También tenemos un pequeño avance reportado por los mapeadores independientes de Suriat Maps del ejército ruso en Shevchenka. Ahora nos movemos a nuestro mapa de fortificaciones porque tenemos que entender y analizar cuáles van a ser los movimientos del ejército ruso. Iniciamos en la parte norte. Aquí está Shevchenka, el Shevchenka cercano a Pakrovsk. Estamos hablando del sur de Pakrovsk, Shevchenka, Pieshana, Volkova, Salone y Nova Vasilievka, que ha sido completamente capturada por el ejército ruso. En esta zona, como se puede ver, los ucranianos no tienen fortificaciones relevantes. Los rusos están a punto o tal vez ya tomaron posiciones arriba de estos terricoms, de estas elevaciones artificiales creadas por parte de los desechos de la producción y de la explotación minera. Una vez tengan estas posiciones, el siguiente objetivo va a ser capturar esta fortificación, y una vez tengan esta fortificación ya pueden moverse libremente hacia Udachna y también hacia Kotlino. Esta va a ser la región principalmente afectada por el ejército ruso. Es importante que sea precisamente entre Kotlino y Udachna, porque aquí es donde las dos vías básicamente están juntas. Estamos hablando de la carretera. Aquí tenemos T0406 como está denominada, y también la vía del tren. Aquí está la vía del tren y básicamente a unos 100 metros, tal vez un poco menos, la carretera. Al estar tan juntos sería muy fácil para el ejército ruso interrumpir ambas vías de reabastecimiento para el ejército ucraniano. Esto sería en la parte norte. También recordemos que el ejército ruso está avanzando al sur de Uspienovka. Aquí está Uspienovka, muy cerca de Nova Vasilievka, desde donde el ejército ruso viene avanzando de derecha a izquierda. Y también desde el sur el ejército ruso está avanzando. Muy probablemente quiere cortar la vía de reabastecimiento de Uspienovka, y esto sería el fin completo de esta región. Tampoco tenemos fortificaciones importantes reportadas en este punto. Ya un poco más lejos hay algunas fortificaciones del ejército ucraniano. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Estamos aquí en Nova Elisavetovka, donde los mapeadores pro-ucranianos reportan este avance, que también está establecido aquí en un color naranja. Este sería el avance más reciente en esta zona, y un poco más hacia el sur también tenemos los reportes del ejército ruso entrando a Slavianka y a Petropavlovka. Es decir, que todas estas fortificaciones hacia el norte de este Shevchenka, el Shevchenka que queda al oeste de Starý-Tierny, han caído en el control del ejército ruso. Esta gran línea de fortificaciones y trincheras ha caído en el norte. En el oeste esta fortificación también cayó, y hacia el norte estas fortificaciones han quedado completamente desabastecidas y ahora los rusos ya las han capturado, y es por eso que tenemos un avance hasta Petropavlovka, entendiendo también que Slavianka cayó en el control del ejército ruso. Si nos movemos ahora un poco más hacia el sur, estamos entrando al bolsillo de Andriivka, Constantinopol.
el ejército ruso ha capturado estas posiciones de la planta de tratamiento de agua, y como vemos en este bolsillo, al menos en toda esta región, no hay fortificaciones. Las fortificaciones están más cerca de Udachna, donde los ucranianos todavía tienen posiciones, pero el ejército ruso las está asaltando y presionando probablemente desde el sur y desde el este. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Aproximadamente, si nosotros resumimos toda esta información, el ejército ruso tiene este control, ha cortado la vía de comunicaciones hacia Yantarna, así que tal vez para mañana vamos a tener a los ucranianos retirándose, perdiendo sus posiciones en Yantarna, y la presión que se está ejerciendo sobre Dachna es de esta forma: desde el sur y claramente también desde el este. Todas estas actualizaciones confirman este tipo de movimientos. También tenemos ya ataques de artillería del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas en Dachna. Aquí los rusos descubren estas posiciones, los operadores de drones de la inteligencia del ejército ruso descubre estas posiciones, y después estos datos claramente son enviados a los sistemas de artillería, que empiezan a impactar estas posiciones fuertemente. Como vemos, la artillería realizando uno de los trabajos más importantes de toda la guerra. Analicemos un poco más en el norte, porque habíamos hablado precisamente en este punto que el ejército ruso iba a capturar toda esta zona, que está también acotada por ríos. Nos vamos a ir un poco más hacia atrás y vamos a ver cómo paulatinamente justamente estas mismas zonas son las que están siendo capturadas por el ejército ruso. Llegamos hasta el 20 de diciembre aproximadamente. Esta es la situación, y vemos cómo por toda esta zona acotada por los ríos, de la que nosotros habíamos hablado en este canal, el ejército ruso va a empezar a avanzar. Las zonas se van a empezar a colorear en el control del ejército ruso, y justamente muy ceñidos a estas barreras de agua, lo que es algo bastante lógico. Tenemos este movimiento importante del ejército ruso cumpliendo justamente con lo que es la geografía. Recordemos que en esta parte central estarían las zonas más altas. Este es el movimiento, y llegamos ya al 2 de enero. El ejército ruso reportado en esta zona. Claramente es muy importante esta derivación, porque es el corte hacia Udachna, que también analizamos y dijimos que se iban a plantear esto como plataformas, y vamos a llegar hasta asegurar Uspienovka, y desde este momento ya los rusos iban a poder cruzar más fácilmente hacia Udachne y Kotlina, y eso es básicamente lo que está pasando hoy. Aquí hay que agregar todavía las actualizaciones del sur de Uspienovka, porque aproximadamente estos campos también habrían quedado en el control del ejército ruso. Esta sería la situación. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos bastantes reportes, información, ataques de drones. En este caso, el escuadrón Sudaplatov ha publicado imágenes de una gran cantidad de ataques sobre vehículos y posiciones ucranianas en las vías que salen de Andriivka y Konstantinopol y que llevan hacia Dachna, y las posiciones que el ejército ruso está atacando: antenas, vehículos, movimientos, líneas de árboles, trincheras, siendo impactados estos vehículos lanzados por los ucranianos para tratar de detener este avance bastante rápido del ejército ruso. Día tras día se capturan áreas de terreno muy importantes, significativas, que se están superando rápidamente. Estas son las imágenes: vehículos ligeros, también vehículos blindados de transporte de infantería siendo impactados. Estos eventos ocurrieron entre estas vías, como acabo de mencionar, las vías que salen de Andriivka hacia el este y las vías que salen de Konstantinopol hacia el este también. Hoy fueron publicadas imágenes muy importantes, muy fuertes, de las que no vamos a mostrar ni un solo cuadro en este reporte. Lo he compartido ya en nuestro grupo de Telegram. Pueden entrar allí y ver estas imágenes de un soldado del ejército ruso en un combate cuerpo a cuerpo. Logra vencer a el soldado ucraniano, claramente con las consecuencias que esto implica. Imágenes demasiado fuertes, pero esto habría sido
en el momento de los asaltos y de la captura de Trudavoe hace bastante tiempo ya, aproximadamente un poco menos de un mes, el ejército ruso estaría tomando las posiciones en Trudavoe. No son muchos los combates de este tipo en esta guerra, como lo reconocen las mismas fuentes prorrusas y proucranianas. Estos no son combates habituales, pero se han visto algunos de ellos y este sería el más fuerte de todos que ha quedado grabado en video. Podríamos decir el combate cuerpo a cuchillo literalmente más fuerte de toda la guerra. Nos vamos ahora hacia el oeste, un poco hacia el norte también. Los rusos están incrementando la presión sobre Roslив porque necesitan llegar hacia Constantinopla. Roslив es una villa que tiene que ser superada antes de pasar y tomar completamente Constantinopla. Vemos los ataques con bombas FAB del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas en esta muy pequeña villa. Tal vez 4 o 8 bombas FAB sean necesarias para derrumbar completamente las posiciones ucranianas en Roslив y los rusos avanzar hacia este lugar. Aquí está Constantinopla, ya dijimos que está completamente separado por el río Vovcha. Los rusos ya destruyeron este puente con bombas FAB, ya han bombardeado algunas posiciones en este punto y ahora para poder avanzar con tranquilidad hacia la captura de Constantinopla, el ejército ruso tiene que superar primero Roslив, donde tenemos información de que el ejército ruso se ha ido acercando por las líneas de árboles, por todos estos campos. Hay que destruir las posiciones de los operadores de drones, que claramente son el principal peligro en lugares tan abiertos, donde los vehículos son muy fáciles de divisar, donde las tropas están muy desprotegidas. Los operadores de drones ucranianos, que son básicamente el sostén de todo el ejército ucraniano, tienen que ser neutralizados inicialmente y después de eso vamos a ver los avances de los vehículos que tal vez están almacenando en Shakhtarskaya o en Nova Ukrainka, que son las villas más grandes que permiten cubrir a estos vehículos que claramente también son bastante grandes y voluminosos. Así que después de estos ataques con bombas FAB, tal vez tengamos también más preparación de artillería, tal vez tengamos también preparaciones de multilanzadores de rockets, Sonsipiok o sistemas Grad impactando sobre las posiciones ucranianas. Claramente también drones rusos y vamos a tener después un avance hacia Constantinopla. Un poco más hacia el sur, hablando de Velika Novasilovka, no se ha publicado nada reciente. En este caso, podemos esperar que los rusos vayan a capturar Nieskuchna. Esta tal vez sea la primera actualización que vayamos a recibir cuando volvamos a tener noticias sobre Velika Novasilovka. Si nos movemos un poco más hacia la región de Rabotino, hay una pequeña actualización. Hacia el norte de Novopokrovska, el ejército ruso ha tomado el control de esta zona y estas imágenes publicadas por las fuerzas del ejército ruso confirman estos avances. Esta sería la actualización, probablemente todos los eventos y parte de los combates que fueron necesarios para capturar completamente esta zona. Vemos ataques de drones del ejército ruso, vemos a las tropas ucranianas huyendo de estas posiciones y un poco más adelante vamos a ver ya a los soldados del ejército ruso capturando esta zona, demostrando su presencia. Este es el momento. Al final del video, los soldados eligen una posición bastante emblemática, lo suficientemente visible para establecer su bandera, como lo veíamos al inicio de estas imágenes. Ha sido geolocalizado este punto. Esta villa es bastante amplia, así que tal vez los ucranianos todavía tengan algunas posiciones en esta región. La parte central debe estar naturalmente en la zona gris, pero vemos un avance importante y una geolocalización de los trabajos que se han realizado en esta región, acercando las posiciones hacia Malatatmachka. Este movimiento se plantea dirigirse hasta la gran villa logística de Arehav. Esta es la villa importante desde donde los ucranianos lanzaron todos sus ataques hacia Rabotino, que ya hoy han sido completamente anulados por el ejército ruso. Un poco más hacia el oeste, en Kamianska, tenemos alguna actividad del ejército ruso atacando
posiciones de francotiradores que han sido descubiertas. Tenemos aquí a los soldados del ejército ucraniano con su posición de tiro, que es descubierta por los drones del ejército ruso, y después vemos el ataque directo hacia estas posiciones, y también tenemos ataques y bombardeos del ejército ruso con el sistema Sonsypyok, multilanzadores de rockets con munición termobárica sobre las posiciones ucranianas que están aquí establecidas. Este es el momento de la caída de estos proyectiles, que es un fuego bastante significativo y que ha sido demoledor también. Uno de los medios más importantes del ejército ruso en todos estos avances. Si nos vamos hacia el norte de Energadar, se han publicado más imágenes de ataques del ejército ruso, tal vez tratando de detener la concentración de fuerzas ucranianas en esta zona. Varias imágenes de ataques de drones del ejército ruso sobre viviendas que estarían ocupando los ucranianos, y también algunos ataques de misiles del ejército ruso sobre posiciones ucranianas nuevamente en este edificio, que ya hemos hablado de este edificio varias veces. Ayer también tuvimos reportes sobre esta misma zona. Los rusos continúan enfocando su fuego sobre estas posiciones. Nos vamos ahora hacia la región de Gerson. No hay actualizaciones relevantes en este punto, lo que es habitual: ataques de drones del ejército ruso y también del ejército ucraniano. Si nos movemos un poco hacia el panorama político, económico, desde Transnistria reportan que todas sus industrias han cesado operaciones como resultado del corte del gas que transitaba desde Rusia, pasaba por Ucrania y llegaba hacia todas estas posiciones. Tal vez también las industrias en Moldavia vayan a ser muy afectadas con la terminación de este contrato, que probablemente ninguna de las partes quiso renovar. Finalmente, ayer se publicaron algunas imágenes de drones Gerán del ejército ruso con luces. Esto fue justamente para la noche del 31, donde el ejército ruso estaba tratando de burlarse un poco de las defensas antiaéreas ucranianas y tal vez dar el año nuevo a los ciudadanos ucranianos. Estas son las informaciones más importantes que tenemos para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante y me ayuda muchísimo, compartir el video, y hasta luego. Gracias por ver.